¿Qué tal? Espero que te encuentres bastante bien. Este tema vamos a continuar con temas sumamente interesantes que tienen que ver con bastantes ámbitos en nuestra vida cotidiana, sobre todo los que tienen que ver con la relación poder, saber, sistemas de signos a partir del lenguaje, lo cual es sumamente importante porque a final de cuentas el lenguaje es una cosa que nos acompaña durante toda nuestra vida y que nos llega a influenciar, nos llega a persuadir y por supuesto también definir. Bien. En este momento que ya tenemos en pantalla estas diapositivas, vamos a expresar, vamos a manifestar nuevamente el contenido de este video. Bien, el tema, como lo hemos mencionado, es relación, poder, saber, sistemas de signos a partir del lenguaje, ¿no? En esta ocasión, en la parte de portada de esta serie de diapositivas, decidí poner esta imagen que me parece muy curiosa, en la cual se ven tres formas las cuales simulan o aparentan ser peces, ¿no? Obviamente por esto de los círculos que parecen ser burbujas, y bien, la forma, ¿no? De estos aparentes animales. Vemos que hay un animal más pequeño que es comido por otro y es comido por otro. Pues bien, esto lo puse para relacionar un poco cómo funciona el lenguaje. Bien, vamos a nosotros a recordar que el lenguaje es una construcción humana que aparentemente tiene la función de ordenar los pensamientos a partir de signos en común y con base en ellos también se lleva a cabo el proceso de comunicación, el cual obviamente es vital para transmitir información, ideas, pensamientos, puntos de vista, etcétera. ¿Sale? Esa parte sí la cumple el lenguaje. Sin embargo, esto que acabo de mencionar es la parte, por decirlo de alguna manera, es la parte bonita, es la parte positiva del lenguaje, porque el lenguaje no solamente es eso, no solamente sirve para comunicarnos, el lenguaje también es una construcción humana que sirve esencialmente para generar estructuras y generar estructuras para ejercer dominio sobre determinado tipo de personas. ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, primero porque la persona o las personas que crean los lenguajes, a final de cuentas, ejercen una fuerza, ejercen un poder sobre aquellas personas que no creamos el lenguaje. Es decir, sobre aquellas personas que lo repetimos, que lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué puedo decir que estas personas que crean los lenguajes ejercen un poder sobre las personas que no creamos el lenguaje? Porque a final de cuentas, ellos deciden ese conjunto de signos estructurados, ellos lo deciden y esa decisión provoca, pues hasta cierto punto, una imposición, ¿no? Es el imponer, es decir, esto es el tipo de lenguaje que se va a emplear, así nos vamos a comunicar. Y el resto de personas que no creamos ese lenguaje, pues tampoco es que podamos tener mucho margen de maniobra, simplemente lo aceptamos y decimos, ok, este es el lenguaje que ya se creó, por tradición, por historia, por repetición, porque así nos los han inculcado, es lo que es, y va, ¿no? Y lo adaptamos, mejor dicho, lo adoptamos, lo exteriorizamos y lo repetimos, pero nunca nos cuestionamos por qué nos comunicamos a partir de un lenguaje que fue una construcción de un determinado grupo de personas que dijeron esto es y listo, ¿no? Y nosotros simplemente lo replicamos. Entonces, por esa parte, en ese sentido, nosotros podemos decir que aquellas personas que crean y construyen un lenguaje ejercen un poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque establecen, porque dictaminan qué es el lenguaje que se tiene que seguir y nosotros simplemente lo seguimos, ¿no? Son cuestiones como muy básicas. Primero vamos a poner ejemplos bien sencillos, como por ejemplo, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, simplemente lo señalo y lo puntualizo, ¿no? A ver, ¿por qué en inglés? Sé que son idiomas distintos, pero tienen algunas palabras que se parecen. Pero a ver, ¿por qué en inglés y en español manejan el mismo signo de interrogación, de cierre, de conclusión? Es decir, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Simplemente para ejemplificarlo. ¿Por qué ponen este signo de interrogación? Y digamos que lo comparten, pero ¿por qué en inglés solamente ponen uno y en español son dos? Y uno, claramente, cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, lo que pasa es que en distintos idiomas hay reglas que se deben seguir. Y aquí pues la principal aclaración que yo tendría que hacer sería esta pregunta, ¿no? ¿Por qué?
o si me quiero portar muy transgresor, preguntaría simplemente con una de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que seguir una regla? Y bien, alguien me puede decir, lo que pasa es que es un lenguaje que ya está tradicional, es un lenguaje que ya tiene mucha historia y por consecuencia es una regla ya impuesta, entonces tenemos que seguirla para llevar un orden. Ok, pero nuevamente yo preguntaría ¿por qué? ¿Quién dictamina ese orden? Obviamente no eres tú, no soy yo tampoco. Son las personas que crean ese lenguaje. Y entonces se dan cuenta cómo esas personas sí ejercen un poder sobre nosotros porque están decidiendo la estructura de las cosas, en este caso la estructura del lenguaje. Ahora, alguien puede decir, bueno, es que en este caso solamente son palabras, pero no. No solamente ejercen poder sobre las palabras y sobre el lenguaje, a final de cuentas ejercen un poder sobre nosotros de una manera mucho más amplia, porque no solamente ejercen poder sobre palabras, porque las palabras definen conceptos y definen también, a final de cuentas, nuestra percepción del mundo. ¿Listo? Bien, vamos a quitar esto, vamos a dejar nuevamente el tema y esto que recién he mencionado es simplemente una manera de, pues como de introducción al tema, ¿no? Entonces repetimos, relación, poder, sistemas de signos a partir del lenguaje. En esta carátula de portada podremos decir que este pez grande, o lo que aparenta ser un pez grande, o tipo Pac-Man, esto puede ser las personas que deciden o que ejercen un poder sobre nosotros. También puede ser el lenguaje. Y esta es una persona que aplica el lenguaje y esta es una persona que aplica el lenguaje sin conocer el porqué del lenguaje, ¿no? Entonces repetimos, esto puede ser las personas que crean un lenguaje o que ejercen ese poder sobre nosotros. Puede ser el lenguaje en sí mismo también. Estas personas son, digamos, aquellas que comprenden el lenguaje y estas personas, estas que aparecen al final, son las personas que no comprenden el lenguaje y tampoco comprenden el porqué de las reglas y porqué de las imposiciones. Incluso muchas veces hasta desconocen que es una imposición. Bien, vamos a platicar un poco acerca de definiciones de lenguaje. A ver, es un caso curioso porque estas definiciones fueron sacadas, fueron retomadas o aplicadas de la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. Y es un poco, bueno, no es un poco, es muy contradictorio el hecho de que yo ponga 6 definiciones tomadas o replicadas de la RAE. ¿Por qué? Porque, bueno, a final de cuentas, la RAE también aplica como un juez, ¿no? Porque es aquel ente, aquel organismo que dictamina qué se escribe bien en idioma español o castellano, que está fuera de las reglas del español o castellano. También define cuáles son los significados de las palabras, en dónde se pueden ocupar, si van en mayúsculas, si van en minúsculas, si son adjetivos, son sustantivos, si son adverbios, si son nexos. Entonces se dan cuenta, nuevamente percibimos que hay un ente, hay un organismo que ejerce un poder sobre nosotros, que en este caso es la RAE, Real Academia de la Lengua Española, porque funciona como un juez que determina, que dictamina qué palabra se debe ocupar, qué palabra significa algo, qué palabra es nombre propio, qué palabra es nombre común. Nuevamente ejerce un poder sobre nosotros. En este caso, nosotros no tenemos poder de decisión, ¿no? O sea, podemos opinar, pero o podemos no saber y escribirlo como, como las reglas indican que están mal. Pero al final de cuentas, nosotros no decidimos. Quien decide es este órgano, es este juez que dictamina pues bastantes cosas. Nuevamente, este órgano ejerce un poder sobre nosotros porque de alguna manera establece lo que debe y lo que no debe ser y nosotros no lo establecemos, simplemente lo seguimos. Bien, bueno, según este juez, que en este caso el juez del español o el castellano, que es la RAE, nos indica que el lenguaje lo podemos entender como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado de otros sistemas de signos. Bien, aquí lo primero que encontramos es que nos indica que es una facultad específicamente humana de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado de otros sistemas de signos. Entonces, no sé si ustedes notan que en este caso es un caso muy sencillo, pero no sé si ustedes se dan cuenta que al leer esta definición, automáticamente
la RAE nos sitúa a las personas, a los seres humanos, como una especie dominante o predominante. ¿Por qué? Porque de entrada subraya esta parte, dice, capital del ser humano, o sea, claro, hay más seres vivos, pero en este caso está hablando únicamente del ser humano. Entonces, al poner ser humano, ya está excluyendo, por ejemplo, en este caso, a los animales de un tipo de lenguaje. Ahora, habrá quien diga que lo que realizan los animales no es lenguaje, sino es instinto. Pero eso no es cosa que podamos saber, porque no somos animales propiamente, porque no sabemos si lo que hacen los lobos, las abejas, las moscas, los roedores, no sabemos si realmente lo que hacen son cosas instintivas o es parte de un lenguaje, ¿no? Claro, un lenguaje distinto al que nosotros empleamos, no es cosa que podamos saber. Y alguien pueda decir que, bueno, se han hecho experimentos, pero tampoco es que sean concluyentes. No podemos pensar algo ajeno a nosotros mismos. Incluso yo no puedo pensar lo que ustedes piensan, a pesar de que somos de la misma especie. Y por consecuencia, yo tampoco puedo saber lo que sabe, si es que sabe, un animal, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en esta primera parte ya la RAE, pues bueno, el órgano que dictamina lo que significan las cosas en español, pone un primer asterisco, una primera línea para diferenciarnos del resto. Entonces nos da, en este caso, un poder, ¿no? Bien. Dice que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos, ¿no? Que puede ser, no sé, lenguaje braille, puede ser lenguaje de señas, etcétera. Y noten también que aquí esta definición, bueno, pues también expone que lo que nosotros hacemos cotidianamente, como el hablar con nosotros mismos o la comunicación intrapersonal, no le da mucha importancia, porque la definición dice facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás, pero nosotros también nos comunicamos con nosotros mismos. Y el hecho de que no aplique en esta definición, que no está en la definición, también me parece que de alguna manera pues, nos resta importancia como individuos, ¿no? Porque lo que te está diciendo la definición no te lo dice de forma clara, lo dice entre líneas, es que solamente el lenguaje vale cuando se aplica entre dos o más personas, no cuando es a nivel personal, ¿no? O sea, a nivel individual. Bien, dice también que es la lengua, que en este caso es el sistema verbal. Aquí aparentemente no hay gran problema, pero sí lo hay. Porque cuando tú dices que el lenguaje, de hecho desde la palabra lenguaje viene la situación, hablas de lenguaje y hablas de lengua, tú le estás dando prioridad o le estás dando supremacía o le estás dando poder o un grado de importancia mayor a la parte hablada, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua forma parte del habla, ¿no? Pues por este músculo, esta parte que tenemos en la boca, la cual obviamente es sumamente importante para poder emitir los sonidos, ¿no? En este caso, en la parte verbal, en la parte hablada. Bien. Número 3, dice que es la manera de expresarse, lenguaje culto, lenguaje grosero, sencillo, técnico, forense o vulgar. Bien, aquí otra vez vemos otras definiciones, otras separaciones. Cuando tú hablas acerca de que es una manera de expresarse, ok, eso puede ser el lenguaje, pero cuando tú lo clasificas y dices que es el lenguaje culto o grosero, ok, ¿quién dictamina que es algo culto o que es algo grosero, o que es algo muy sencillo, o que es algo técnico, o que es forense, o que es vulgar? ¿Quién lo dictamina? ¿La RAE? Nuevamente un juez que aparentemente sabe más de nosotros mismos que nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma dictamina cosas, pone reglas y nosotros nuevamente lo seguimos. Si se dan cuenta, alguien externo, alguien que no somos nosotros, dictamina, señala y te subraya que esto es culto, pero esto es grosero, esto es sencillo, esto es técnico. Y nosotros no tenemos poder de decisión. Más bien, lo que hacemos es poder de replicación, poder simplemente de asumirlo y mostrar una postura hasta cierto punto subordinada, aceptarlo y seguirlo. Bien, número 4, dice que el lenguaje también es el estilo y es el modo de hablar y escribir de cada persona en particular. 5, conjunto de señales que dan a entender algo, el lenguaje de los ojos. ¿Listo? Bien, lenguaje de los ojos es un tipo de la comunicación kinésica que en este caso tiene que ver con la comunicación que llevamos a cabo a partir de los movimientos corporales. Bien,
El número 6 indica que el código de signos también es un lenguaje formal. Y nuevamente preguntamos, cuando nosotros hablamos de formal o de informal, ¿quién le da ese estatus, quién le da ese calificativo de formal a las cosas? Nuevamente, no somos nosotros, es alguien externo. Y como esto externo se impone, bueno, nuevamente demostramos esa relación de saber-poder, ¿no? ¿Por qué? Porque un grupo decide lo que es y nosotros pues realmente no cuestionamos mucho, simplemente lo replicamos. Bien, ahora vamos a platicar un poco con esta pequeña imagen, este pequeño diseño que he realizado para comentar un poco acerca de las funciones del lenguaje, lo cual también son cosas que deberíamos conocer, ya que si conocemos y si aplicamos todos los días de nuestra vida el lenguaje, pues me parece que lo más obvio o lo mínimo que tendremos que hacer sea conocer cuáles son las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una cosa que empleamos todos los días para comunicarnos, empleamos todos los días para ser subordinados o bien para manifestar una relación de poder con relación a otros semejantes. Bien, las funciones del lenguaje las vamos a clasificar en 6. Una de ellas es la función referencial. La función referencial podemos decir que transmite hechos sin dar opiniones o sentimientos. Función referencial, es decir, hacer referencia a, en este caso, tiene que ver con la capacidad de transmitir hechos sin añadir opiniones o sentimientos. Aquí hay un problema y el problema pues claramente es filosófico. Dice que transmitir hechos sin añadir opiniones o sentimientos. El problema filosófico es que pues la verdad es que no hay hechos, hay interpretaciones. Cuando tú observas un acontecimiento, algo que sucede ante tus ojos, tú realmente no estás observando el hecho, lo que estás observando es aquello que tú interpretas. Es decir, tú te cuentas una historia, tú te das una explicación de por qué pasó lo que recién has percibido que ha pasado, ¿no? Pero como tal, el hecho concreto tú no lo puedes explicar, porque lo que estás viendo, lo estás viendo, valga la redundancia, con tus ojos. Y como es con tus ojos, y tú te generas ideas, es una cosa sumamente subjetiva. Entonces nos damos cuenta que en este caso la función referencial no puede aplicar tanto, porque nosotros no podemos transmitir hechos, porque los hechos no existen, lo que existen son interpretaciones. Ahora, si nosotros transmitimos un hecho, hipotéticamente si existiera, y dice que no podemos añadir opinión y sentimientos, claramente no se podría. ¿Por qué? Porque en todo lenguaje que nosotros empleamos, estamos metiéndole una sumamente gran dosis de subjetividad y de opiniones y de sentimientos. Si nosotros señalamos que algo es grande y decimos que es grande, al decir esta palabra grande, nosotros ya estamos opinando, porque le estamos dando una amplitud o le estamos dando un tamaño con relación a otra cosa, pero esa cosa solamente la sabemos nosotros. Entonces, es bien complicado, si no es que imposible, aplicar la función referencial, porque siempre añadimos opiniones o sentimientos, aunque sea una carga mínima. Bien. Dice que la función del lenguaje también es la función emotiva, la cual tiene que ver con transmitir opiniones, por supuesto, eso sí lo hacemos absolutamente todo el tiempo, incluso en este momento que yo acabo de decir absolutamente, ya estoy calificando porque estoy diciendo que lo hacemos en todo momento y no necesariamente es, ¿no? Pero bueno, ya es una opinión. Y también transmitimos sentimientos o deseos. Nosotros todo el tiempo estamos transmitiendo sentimientos y sobre todo deseos, que en este caso el deseo lo entendemos como algo que no se encuentra presente, sino se encuentra en futuro, ¿no? Ese es algo que queremos, pero que no necesariamente tenemos. Bien, la función emotiva del lenguaje, sí, esta sí aplica. Bien, también existe la función apelativa, que en este caso la función apelativa es una cosa también que llevamos a cabo todo el tiempo y sí es una de las funciones claves del lenguaje y es una de las funciones que se encuentra más oculta. Es decir, casi nunca hablamos de eso, pero se encuentra ahí. Bien, ¿en qué consiste la función apelativa? Bien, la función apelativa consiste en influir en el oyente o en la persona, ¿no? En nuestro receptor. Esto con el objetivo de que realice una acción. A ver, nosotros todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, estamos realizando esta función apelativa porque todo el tiempo deseamos influir en el oyente o en nuestro receptor con el objetivo de que realicen una acción. A ver,
Cuando nosotros, no sé, bueno, eso no lo hacemos tanto nosotros, pero sí hemos escuchado personas que van, no sé, al mercado y se ponen a regatear el precio. Cuando una persona, un comprador, se pone a regatear el precio, al regatear el precio, le está restando importancia al receptor, en este caso a la otra persona. Está ejerciendo una situación, una relación ahí de poder. ¿Por qué? Porque está minimizando el producto en sí, que lo necesita, porque si no lo necesitara, pues no tendría por qué solicitarlo, pero el hecho de querer bajar el precio le está restando importancia al trabajo, en este caso del comerciante, ¿no? Bien, ahora, cuando el comerciante invierte los papeles y dice, ¿sabes qué? No puedo bajar el precio porque ya digamos que así ya salgo a mano, ¿no? O salgo tablas. También está tratando de influir en la percepción del comprador, porque obviamente ningún comerciante te va a vender un producto al precio para que salgan a tal, o sea, que nunca va a pasar. Si tú quieres es una mentira, pero también tiene digamos que tiene el objetivo de influir en el oyente, que en este caso es el comprador. Otro ejemplo, cuando muchas personas se pasan el alto o van manejando sus automóviles y van revisando su celular y los para alguien, un agente de tránsito, casi siempre dicen cosas como échame la mano, me pasé el alto, pero es que tengo prisa, es que voy a ver a mi mamá, es que mi esposa está embarazada, es que me voy a ir al baño, dicen muchas cosas, ¿no? Muchas mentiras. Esto es una función apelativa porque tratas de influir en el oyente, que en este caso es el policía, con el objetivo de que realice una acción. Sin embargo, el agente de tránsito muchas veces dirá, sí, joven, pero la verdad es que usted se pasó, ¿cómo le vamos a hacer, no? El cómo le vamos a hacer es nuevamente tratar de influir en el oyente, obviamente en este caso, pues con un aspecto de corrupción, claro, ¿no? Entonces, siempre está esa función apelativa. Está la función metalingüística, que es aquella que se centra en el código de la lengua y trata de explicarla, definirla y generar reglas. En este caso, la función metalingüística nuevamente es un juez, ¿no? Que dictamina que sí y dictamina que no. La función fática, por otra parte, es aquella que inicia, es aquella que pausa o detiene la comunicación. Cuando alguien llega a un salón de clases y dice, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días, es una función fática porque está iniciando, digamos que de una forma lingüística, la clase. Cuando dice, bueno, hasta aquí le dejamos, es una función de detener la comunicación. Ejemplo, ¿no? Cuando dos novios están no sé, en una calle y de repente el novio se enoja y, no sé, de repente camina y se sube al transporte público y deja hablando a la chica ahí. Eso es una función fática, está terminando la comunicación. Si pasa al revés, si dos novios están peleando y de repente la chica le dice, ¿sabes qué? No me estés molestando, lárgate de aquí. Es una función fática porque está deteniendo la comunicación. Y bien, la otra función poética es crear belleza y un efecto estético. ¿Listo? Ahora nuevamente nos vamos a dar cuenta que la belleza es una construcción, también es una relación de saber poder, sistema de signos, porque ¿quién determina lo que es bello? ¿Quién determina, es más, quién determina lo que significa la palabra belleza? ¿Quién determina las implicaciones de la belleza? ¿Quién determina lo que es bello y lo que no es bello? Lo que es estético y no es estético. No somos nosotros, lo dictamina alguien más, en este caso un grupo que establece una relación de poder saber con nosotros. Bien, ahora, antes de pasar a los últimos ejemplos, a los ejemplos de esta sesión, vamos a explicar cuál es el papel que cumple el lenguaje en nuestra vida. Bien, el papel que cumple el lenguaje en nuestra vida, primero es comunicar. O sea, con base en el lenguaje nosotros nos comunicamos. Sin el lenguaje no podríamos comunicarnos porque el lenguaje es una estructura y sin estructura yo podría llevar a cabo, podría manifestar signos, pero no serían signos comprensibles para otras personas porque simplemente serían signos comprensibles para mí, ¿no? Después, la siguiente faceta del lenguaje en nuestra vida cotidiana es dominar. Cuando tú ocupas el lenguaje, te defines a ti mismo y te defines a otras personas. Por ejemplo, que esto tiene que ver con dominar y subordinar. Cuando tú hablas en diminutivo, tú propiamente estás dominando a esa persona o estás tratando de dominar a esa persona. A ver, cuando hay personas que son niños, son menores de edad, les hablas en diminutivo, a ver, tómate tu juguito, a ver, dame tu manita. Al hablarles en diminutivo,
tú les estás restando valor y le estás restando tamaño, ¿no? Pero no es que ellos sean de un tamaño inferior a ti, simplemente ese tamaño que deben tener, no es que tú seas mayor, es que es el tamaño que deben tener, ¿no? Obviamente por la edad, pero al hablarles en diminutivo, tú ya los estás minimizando como personas, ¿no? No quiero decir que sea una falta de respeto, ni quiero decir que sea una cosa que la hacemos como muy pensada, simplemente así nos han enseñado y nunca nos hemos puesto a pensar que hablarle de diminutivo a alguien le está restando importancia y por consecuencia le está restando valor. Un ejemplo claro, fíjense bien, si se presentaba un delito, un secuestro, un asesinato a una persona de 20 años, 30 años, 50 años, a un niño, en ambos casos sería una cosa, un delito sumamente penado e incluso le ponen más atención posiblemente al de niño porque sería algo que estremecería más a la sociedad. Entonces notamos que sí hay que el niño, no por ser niño carece de valor, sino tiene valor. Por supuesto tiene valor, tiene mucha valía, no importa el tamaño, no importa la edad. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo sumamente opuesto. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en una discusión de adultos, entre comillas, ¿no? Platicando acerca de la economía o acerca de problemas familiares y de repente llega un niño, el niño de la casa, a opinar, automáticamente todas las personas lo tacharíamos de, vete mejor a tu cuarto, vete a ver las caricaturas, no te metas en esta charla de adultos, no sabes lo que dices, vete por allá. Y entonces se dan cuenta cómo ahí sí lo estamos dominando, sí lo estamos subordinando. O sea, ¿por qué en el primer ejemplo sí tiene valía el niño y en este segundo no? O sea, su opinión no vale. ¿Por qué no vale? Porque su niño debería valer, ¿no? A final de cuentas, los niños ven las cosas desde otra perspectiva. Bien, el lenguaje también hace que ubiques tu lugar en el mundo. El lenguaje te define. Cuando tú defines a una persona, también te estás definiendo a ti mismo. Establece el lugar de los demás, forma hábitos y costumbres, incluso la palabra saludable, que hace referencia a salud, también tiene un significado y nosotros no lo establecimos. Ahora, crea verdades y crea mitologías. Verdades, recuerden, la verdad no necesariamente es la realidad, la verdad es lo que un grupo de personas decide que es lo que es, pero no necesariamente es la realidad. Mitologías son verdades que se asumen como reales, aunque no necesariamente lo sean. Por ejemplo, no sé, lavarse los dientes 3 veces al día. No es una cosa que sepamos, o sea, realmente, ¿no? Posiblemente tengamos que lavarnos más veces, posiblemente tendría que ser menos. No es una cosa que podamos saber, ¿no? Es una mitología, un conjunto de verdades que son asumidas como realidades, aunque no necesariamente lo sean. Bien, ahora vamos a compartir esta última parte de este video, que en este caso hace referencia, tiene que ver con el ámbito publicitario y que también nos hace referencia al lenguaje y la forma de cómo a través del lenguaje pues se ejerce una relación de poder saber sobre nosotros. Bien, aquí dice ejemplos publicitarios de la influencia del lenguaje en la relación saber-poder y sistemas de signos. A ver, esta publicidad bastante rústica es de Ecuador. Y entonces nos venden, digamos que la idea, nos venden esta palabra que es honestidad. Y dice, honestidad es lo que Ecuador necesita. Y yo podría decir que no, honestidad no es lo que necesita Ecuador, tampoco es lo que necesita ningún país del mundo. Ahora, va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero la honestidad no es una cosa necesariamente buena ni necesariamente positiva. ¿Por qué? Porque bien, vamos a definir qué cosa es honestidad. Nuevamente vamos a emplear la RAE para definir qué es la honestidad. Se van a dar cuenta. Dice que la honestidad es un impedimento canónico dirimente derivado de matrimonio no válido o de concubinato público. Ok, esto es otra cosa, no. Esto es pública honestidad, no. Vamos por honestidad. Honestidad, cualidad de ser honesto. Bien, ¿qué cosa es ser honesto? Es ser decente, es ser decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto y honrado. Eso es ser honesto. Por lo tanto, tiene que ver con honestidad. Pero el gran problema de todo esto, que dice es que Ecuador, lo que Ecuador necesita es honestidad. A ver, creo que la honestidad es una herramienta de los grupos poderosos para tratar de influenciar, para tratar de persuadir a las personas, los dominados, a que seamos honestos. Es decir, a que todas las personas que somos dominados seamos decentes, decorosos, recatados, pudorosos, razonables y justos, mientras ellos, los gobernantes,
no son absolutamente nada honestos. Entonces se dan cuenta que a pesar de que el significado de honestidad es bueno, entre comillas, al momento de aplicarlo propiamente lo que le estás diciendo a la gente es lo que Ecuador necesita es honestidad, es decir, necesita que las personas sean decentes, decorosas, recatadas, poderosos, razonables y justos, mientras nosotros los gobernantes somos todo lo contrario. Entonces nos aprovechamos de la honestidad para pedirte que seas honesto, mientras nosotros somos lo contrario, somos deshonestos, corruptos, ladrones, etcétera. Bien, esta. La Constitución, desconozco de qué país es, pero bueno, dice Constitución, un voto vale más que 1000 gritos, tu deber es votar, vota libremente. 6 de diciembre, referéndum nacional, día de la Constitución, 6 de diciembre. A ver, el referéndum es una especie de votación que se hace para decidir algo. Ahora, cuando te dicen que un voto vale más que 1000 gritos y que tu deber es votar y vota libremente, no, señores, no. La votación en cualquiera de los casos no es una votación libre, porque yo no puedo decidir ejercer mi voto sobre la persona o el candidato que yo quiero. Decido, entre comillas, pero realmente no decido, voto por una imposición, por un voto entre una cantidad de personas que me dicen que son los candidatos por los cuales puedo votar, pero no voto por el que yo quiero. Voto por una serie de opciones que me ponen, pero no necesariamente es porque yo quiero. ¿Sí? Solamente voto por los que aparecen ahí en las boletas. Ahora, votar es algo libre, pues yo no creo que sea tan libre, porque a final de cuentas votar es elegir a una persona, es decir, es darle poder a una persona para que a futuro decida cosas que tú tendrías que decidir, cuestiones de gobierno, cuestiones de sociedad, cuestiones de cultura, cuestiones de salud. O sea, tú le estás dando el poder de que decida. ¿Qué tan libre es la acción de darle el poder a alguien para que ejerza dominio sobre ti? Y la otra parte bien importante dice, un voto vale más que 1000 gritos. Ustedes saben por qué los gobernantes, por qué los sistemas políticos tienen tanto interés en que voten. ¿Por qué? Porque los gobiernos saben que si las personas salen a la calle, a las marchas, a pedir cosas, a reclamar cosas legítimamente, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se torna un clima de ingobernabilidad, es sumamente complejo, ¿no? Entonces, ellos prefieren, bueno, mejor que la gente salga a votar, a final de cuentas es como un placebo, es una situación un poco más estructurada, no hay tanto problema que salgan a votar, en lugar de que salgan a marchar, de que salgan a reclamar. Si las personas votan, no pasa nada, no hay problema, a final de cuentas, las mismas personas siguen en el poder, los dominantes, pero si marchan las personas, si nosotros salimos a exigir cosas, la cosa se tambalea, el régimen se tambalea. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo constitucional, el votar libremente, es un lenguaje, en este caso aplicado al ámbito publicitario, cotidiano todos los días, y no necesariamente es algo bueno. Aquí dice, tu voto es tu fuerza, tu derecho es votar y vota libremente. Ya dijimos que no existe el voto libre, el voto libre, el derecho es votar, ok, un niño de 5 años no puede votar, entonces se dan cuenta como no es un derecho, es una imposición. Nuevamente, grupos sociales más poderosos que nosotros deciden qué persona sí puede votar y qué persona no puede votar, ¿no? Entonces no es un derecho. Entonces, por lo tanto, mi voto no es mi fuerza. Y este último dice, va por México, va por más apoyos para el campo. Ok, esto es sumamente subjetivo, ¿no? En este caso, esta publicidad apela valga la redundancia, a la función apelativa. ¿Por qué? Porque nos está diciendo propiamente por la edad del señor, que es una persona ya de la tercera edad, una persona grande, vemos que el mensaje dice, o sea, propiamente que con cierta iniciativa va por México, se van a presentar más apoyos al campo, pero nunca se dice cuáles van a ser esos apoyos al campo, ¿no? Es una cosa subjetiva y solamente trata de convencernos para adoptar determinada idea, que en ningún momento la cumple, ni la manifiesta, ni la exterioriza de forma clara. Es una cosa sumamente ambigua que tiene como finalidad persuadirnos a algo. Entonces, con este último ejemplo, pues nos dimos cuenta que realmente se cumple lo que dijimos al principio, ¿no? La relación poder, saber y sistema de signos a partir del lenguaje está presente en todas partes y tiene que ver con una acción de dominio de las personas que eligen qué significa el mensaje, qué significa el lenguaje, que le dan reglamentación, y esta acción de dominio la ejercen sobre las personas que no tenemos poder de elección, que simplemente replicamos el lenguaje. Bien, espero que este tema haya sido de su agrado.